En esta última parte de la clase de sobre rollas, vamos a presentar dos rollas que son conocidas en Argentina e importantes, y luego una rolla que es cuarentenaria, pero que nos sirve de ejemplo del daño que puede producir una rolla en una especie forestal. En principio vamos a presentar la roya de la araucaria, una enfermedad conocida en esta especie forestal, donde el hospedante principal es el roble pellín o el raulí, y el hospedante alternativo es la araucaria. Es el típico ejemplo donde el nombre de la roya lleva el de la especie forestal que quizás nos interesa más, o como en este caso, donde es más notoria, ¿no? Porque no podemos decir que el roble pellín y el raulí nos interesan menos que la araucaria, todo lo contrario. Pero la enfermedad se hace en forma más notoria en la araucaria porque el síntoma es muy evidente y es por el daño que provoca este patógeno en las hojas de la araucaria. La araucaria es una especie que en Argentina no se explota, de tal manera que desde el punto de vista comercial la enfermedad no es relevante. Pero regularmente los patólogos forestales recibimos las consultas acerca de este problema, dado que la especie se utiliza muchas veces como ornamental o están en zonas donde existe la araucaria naturalmente, en lugares donde la roya está distribuida naturalmente y el ser humano ha instalado casas, villas o pequeños poblados. Y regularmente aparece la consulta acerca de esta enfermedad. Los daños se provocan en las tres enfermedades, en los tres hospedantes, y el agente etiológico se llama Micronegeria fagi, de la familia Melamsoraceae, que ya conocemos dentro de las rollas. El ciclo de la enfermedad completo es de 2 años, o sea, en realidad son 2 años el mínimo para que se complete todo el ciclo de la enfermedad. Y vamos a ver en qué consiste. Acá tenemos un gráfico sobre el ciclo de la enfermedad. Está sacado de un libro que ustedes tienen para estudiar, donde van a encontrar los detalles sobre el ciclo de la enfermedad. Vamos a partir por el ataque, por la infección de las basidiosporas en las hojas de la araucaria. Acá abajo observamos las basidiosporas, o basidiosporas, mejor dicho, que son las que infectan las hojas de la araucaria, produciendo en los primeros meses espermogonios que aparecen como se observan en la hoja como pequeños puntos ennegrecidos. Cuando hacemos un corte podemos ver la estructura del espermogonio. Y este espermogonio forma espermáceos. Fíjense que acá en este libro, que es antiguo o viejo, de patología forestal, habla de picnidiosporas, como si fueran esporas de origen asexual. Sabemos que esto no es así, dado que en realidad cumplen una función exclusivamente sexual, son las que se reproducen con las hifas receptoras para formar los cecidios.
justamente luego de la reproducción sexual y a lo largo de 12 meses se forman los esidiosoros, que tienen forma alargada, como se observa acá. Lamentablemente no tengo fotografías para mostrarles, pero se van a ver muy bien en el trabajo práctico. Estas son heridas, los esidiosoros forman heridas longitudinales a nivel de la epidermis que se abren. La epidermis se abre para exponer todo el cuerpo del esidiosoro, que está lleno totalmente de esidiosporas. Y le produce un daño notorio a la hoja a nivel tal de que la roya, el problema se ha detectado originalmente en la araucaria en forma muy notoria y se lo llamó de esa manera, la roya de la araucaria. Junto con la formación de los esidiosoros se produce la mortandad, la muerte de la zona donde se están desarrollando los esidiosoros, que al principio se vuelve clorótica y luego se ennegrece el tejido de las hojas y llama mucho la atención por este síntoma, llama mucho la atención porque junto con el signo donde las esidiosporas forman una masa de color amarillo, llaman mucho la atención al observador y es el primer signo de alerta respecto a la presencia de la enfermedad. Entonces, en la araucaria el ciclo de la enfermedad dura alrededor de 1 año y medio, los primeros 6 meses para la formación de los espermogonios y luego 1 año adicional para el desarrollo de los esidiosoros. Estas esidiosporas son llevadas por el viento y no infectan nuevamente las hojas de la araucaria, sino que requieren de otro hospedante, y ese otro hospedante es el roble y también puede ser el raulí. Al atacar estas hojas, en estas hojas se forman uredosoros. El efecto del patógeno en las hojas es la caída prematura, pero este ataque muchas veces es tardío. Eso quiere decir que no aparece al principio de la temporada o en la mitad de la temporada de verano el ataque, sino que la susceptibilidad de las hojas ocurre muchas veces al final del verano, prácticamente en el otoño. O sea, en el momento en que baja la actividad fotosintética del roble o del raulí, de tal manera que se confunde el daño que pueda llegar a ocasionar la roya con la caída natural que tienen ambas especies de Nothofagus. De esta manera, es menos notorio la presencia o el daño que puede ocasionar la roya en el roble y en el raulí. De todas maneras, cuando ocurre la infección en las hojas, el micelio provoca el desarrollo de uredosoros. Acá observamos un dibujo con el detalle de cómo son las uredosporas. Estas uredosporas durante el verano son formadas y liberadas y que vuelven a reinfectar el mismo árbol o otra parte del árbol u otro ejemplar, ya sea de roble o de raulí. Y en el otoño, en vez de formarse uredosoros,
se forman teleutosoros. Estos teleutosoros, a diferencia de lo que ocurre en el ciclo general de una roya que se estudia en los libros y tal cual nosotros lo hemos dado, no es una estructura de resistencia, dado que en el mismo otoño se produce la germinación de la teleutospora y se forma el basidio. Las teleutosporas, fíjense, tienen forma cilíndrica, son bien distintas a las ureosporas y son esporas que carecen de pie. Este patógeno también pertenece a la familia Melampsoraceae dentro de las rollas. Y acá graficado tenemos una teleutospora que ha germinado y que ha formado un basidio. Y este basidio también ya está maduro y ha formado la basidiospora correspondiente. Quiere decir que en forma continua, una vez que se forman las teleutosporas, estas germinan en el mismo año, en el mismo otoño, se forman las basidiosporas y estas, al ser llevadas, dispersadas por el viento, infectan eventualmente las hojas de la araucaria. Esta parte del ciclo obviamente son solamente de medio año, de la primavera al otoño subsiguiente, y de esta manera tenemos el ciclo mínimo de 2 años, digo mínimos requeridos para que el patógeno pueda cumplir su ciclo de vida. Obviamente el ciclo de toda la enfermedad perdura durante muchos años, dado que los sucesivos ataques, infecciones a lo largo del año van aumentando la cantidad de copa infectada de la araucaria. Dado el carácter deciduo de las hojas del roble y del raulí, esta parte del ciclo ocurre cada año a partir del inóculo originado por las isidiosporas de las araucarias. Al observar este ciclo ya entendemos que esta es una roya de tipo heteroico, y que se requieren ambos hospedantes para que el patógeno pueda cumplir su ciclo de vida. De tal manera que la enfermedad en la región patagónica existe solamente donde donde la araucaria y el raulí conviven donde su área de distribución se mezcla. En áreas donde cualquiera de los dos hospedantes no está presente, la enfermedad no está presente. Acá observamos otro dibujo donde observamos el detalle del daño en araucaria. Por un lado, el signo del estado 0, el espermogonio, y por otro lado, los isidiosoros con las zonas necrosadas de la hoja. Acá no lo podemos ver, pero como dije, los isidiosoros son de color amarillo por el color de las isidiosporas en masa y llaman mucho la atención en la araucaria, donde se contrasta la hoja de color verde con el amarillo de los isidiosoros. A la derecha observamos un corte transversal del isidiosoro donde observamos las isidiosporas formadas en columnas. Acá esto representa el tejido del hospedante, de la hoja.
el micelio que crece intercelularmente. Claramente no es el micelio que crece hacia abajo, sino que desde el micelio que crece en el mesófilo se forman las esidiosporas. Y este dibujo D representa las células que forman las esidiosporas. Perdón, los espermáceos. Dentro del género Micronegeria hay otra especie que se llama Micronegeria alba, donde el hospedante alternativo, también del roble y del raulín, no es la araucaria, sino que es el ciprés de la cordillera. Y justamente se lo conoce como roya del ciprés. El síntoma más notorio de la roya del ciprés son escobas de bruja. Ustedes ya saben que este síntoma también puede estar producido por insectos o por ácaros. Entonces hay que inspeccionar bien a qué se debe. Y en las hojas se observa la presencia del signo, que son esidiosoros de color blanco, que es lo que le da el nombre al patógeno, Micronegeria alba. El ciclo de la enfermedad es similar al de la roya de la araucaria, pero la enfermedad ha sido estudiada mucho menos, dado que está presente en mucha menor cantidad, se ha observado mucho menos veces que la roya de la araucaria. Acá tiene que convivir, superponerse la distribución del ciprés de la cordillera con el roble, de tal manera que ha sido detectada mucho menos veces. Otra roya de importancia en la actividad forestal, que ha ido creciendo en importancia por su incidencia, por su distribución en Argentina y mucho más en Uruguay, es la roya del eucalipto. Esta roya hace unos años la estudiábamos en forma, digamos, académica, pero actualmente es una de las preocupaciones de la industria de la producción forestal por el crecimiento en su incidencia y severidad. En este caso ataca las hojas del eucalipto produciendo uredosoros que se distinguen por su color amarillento, como observamos acá, y por el daño que causan las hojas, básicamente clorosis y también malformaciones y muerte de los ápices de crecimiento, como observamos acá donde estoy señalando. Acá se observa las hojas por un lado deformadas y con presencia de uredosoros. Estas son las uredosporas características pediceladas, que es el estado infeccioso más importante de la roya. En esta fotografía observamos los daños que ocasionan en la deformación de las hojas, en la muerte de los ápices apicales con tejido verde. Y bueno, acá está en blanco y negro, no podemos observar las pústulas. Y acá un detalle de las uredosporas y las teleutosporas del género Puccinia, que son típicamente bicelulares y pediceladas, con un pie en la base. Y acá abajo observamos esta teleutospora, cada una de las células de la teleutospora germinando para formar el promicelio
o basidio como lo conocemos. Se trata de un patógeno que es originario de bosques nativos y ataca muchas mirtáceas en el neotrópico y que de ahí ha saltado a otra mirtácea introducida como ser el eucalipto y que causa actualmente es una de las preocupaciones forestales en todas las zonas donde se planta eucalipto. Acá tenemos el ejemplo de un ciclo sacado de un libro de patología forestal brasilero, donde tenemos la planta de eucalipto. En este caso se trata de una roya autoica donde todo el ciclo del patógeno puede ocurrir en la misma planta, pero normalmente lo que ocurre es que puede alternar con otros hospederos, generalmente otras mirtáceas, para desarrollarse. De tal manera que constantemente se produce inóculo en la naturaleza, ya sea en el eucalipto, en otras plantas de la vegetación circundante que no forman parte de la plantación, y tanto las basidiosporas o las uredosporas o esidiosporas pueden interactuar con el eucalipto y volverlo a atacar o generar un primer ataque, infectando las hojas, infectando los tallos o los brotes, produciéndole la deformación y el daño particular. Y para terminar vamos a mencionar una enfermedad que es cuarentenaria en Argentina, o sea que no existe, y son de esas enfermedades que se controlan específicamente cuando se introduce el hospedante, en este caso alguna especie de pino blanco, los de 5 acículas. Es una enfermedad muy grave que se ha estudiado muchísimo en Estados Unidos y se ha intentado controlar de muchas maneras. Se han hecho campañas de control de la roya de los pinos blancos durante muchos años, con un éxito bastante bajo en este caso. Y como observan, se produce un ataque a nivel de las hojas, produciendo un amarronamiento del follaje, defoliación, y como vamos a ver enseguida, también se produce un ataque a nivel del tallo. El agente patógeno se llama Cronartium ribicola y pertenece a la familia Pucciniaceae. Este patógeno ataca a los pinos blancos infectando las hojas, pero su micelio crece atacando toda la acícula y puede llegar hasta la base de sostén de las acículas, las ramitas, y en esas ramitas y luego en el tallo produce la fase del estado 0 y luego el estado 1, o sea, el espermogonio y el esidio soro. A medida que ocurre esto, se va produciendo el amarillamiento y la muerte de la acícula y luego el ataque del tallo a nivel de la albura. Entonces, el tallo cuando es atacado produce como síntoma resina, hay una resinosis. Fíjense la zona de avance marcada con las flechas, la zona de avance del patógeno, y se ve una coloración distinta respecto a la zona todavía sana de la albura.
Al cabo de un tiempo se forman los espermogonios y luego de la reproducción sexual se forman los esidiosoros, que se caracterizan por tener una protección miceliar muy desarrollada, formando estos alvéolos o tejidos colindantes. Este color anaranjado corresponde a las esidiosporas y esto al micelio, que forma un tejido particular que cubre de alguna manera, delimita el esidiosoro. En el libro de fitopatología de nuestro curso, el Agrios, hay un ciclo y una explicación completa de esta roya que lo usamos en la materia como un ejemplo de enfermedad de importancia forestal en otro país, compleja por la cantidad de órganos que ataca y además porque ha sido muy bien estudiada. Acá la vamos a presentar rápidamente. Tenemos las acículas, que son infectadas por las basidiosporas, y estas basidiosporas crecen, el micelio de la basidiospora se desarrolla en la acícula, viviendo a expensas del tejido verde, le produce clorosis, luego amarillamiento, mortandad, muerte de las hojas que se amarronan y caen, pero el micelio, a diferencia de lo que vimos en otros casos, es capaz de trasladarse a las ramas, incluso al fuste, y allí se desarrolla en la albura, formando los austorios, atacando las células de la albura. Y entonces, como consecuencia del ataque, se produce al principio un hinchamiento de la albura. A medida que avanza el ataque, se forman los espermogonios. Acá hay un detalle de cómo son los espermogonios. Y luego de la reproducción sexual se forman los esidios. Acá lo llaman esios. Es una traducción diferente. Nosotros lo llamamos esidiosoros. Estos esidiosoros tienen un tejido muy desarrollado, fúngico, que lo delimita y forman esas bolsas que aparecen sobre el fuste y las ramitas. Este es el daño que los esidios son los esidiosoros son el signo del daño principal que ocasiona la roya en el árbol. Cuando las esidiosporas son diseminadas, no ataca al mismo pino, sino que ataca un arbusto del género Ribes, una rosácea. Y este Ribes, en este Ribes las hojas son atacadas, pero la esidiospora, acá vemos el detalle de la espora atacada, daña las hojas y produce uredosoros. Las uredosporas vuelven a atacar a la misma planta y eventualmente en invierno forma las teleutosporas. Las teleutosporas en los teleutosoros. Acá vemos un teleutosoro, están todas armadas en forma columnar, de tal manera que esta forma columnar es muy característica y son fáciles de reconocer. Durante años, el Servicio Forestal de los Estados Unidos hizo campañas para eliminar las especies de ribes del sotobosque de los bosques de pinos blancos para cortar el ciclo de la enfermedad. Estos esfuerzos demostraron ser inútiles prácticamente
porque es pensar de que uno va a poder eliminar todos los ejemplares de Ribes, que es prácticamente imposible. Además, se demostró que las cidiosporas podían diseminarse por más de 10 kilómetros de largo por el viento, de tal manera que el esfuerzo que consistió, esto está en los libros, está explicado en los libros de fitopatología, este esfuerzo de eliminar, de eliminar la roya cortando el ciclo de vida del patógeno, no tuvo ningún efecto. Y luego se pasó a una etapa de búsqueda de ejemplares resistentes a esta enfermedad.